Mecanismo piñón-cremallera. El mecanismo de piñón-cremallera es un dispositivo mecánico con dos engranajes que convierte un movimiento de rotación en un movimiento rectilíneo. El piñón está debidamente engranado con la cremallera, de forma tal que cuando el eje gire produzca el desplazamiento de la cremallera longitudinalmente. El funcionamiento es similar al de un engranaje simple. Por tanto, la cremallera y el piñón deben tener el mismo paso y el mismo módulo. Habitualmente, el piñón actúa como elemento motor y la cremallera como elemento conducido. Así podemos realizar la transformación de movimientos circulares en movimientos rectilíneos. Mencionaremos algunas de las aplicaciones de este mecanismo. Entre ellas está la dirección de un automóvil. En este caso, el volante y la columna de dirección transmiten la fuerza que aplica el conductor al engranaje de la dirección. Este reduce la velocidad de giro del volante, transmitiendo la fuerza que transfiere los movimientos a las ruedas motrices. El engranaje de dirección piñón-cremallera provoca las rotaciones de un engranaje, o sea, el piñón, en el extremo del eje principal que enganchan con los dientes que son apoyados en la cremallera, transformándose así el giro original en un movimiento de vaivén de izquierda a derecha. Seguimos con las cerraduras. En estas, en el interior del ojo se encuentran unos dientes que hacen que al introducir la llave perteneciente a esta cerradura podamos girarla y que no podamos hacerlo en caso contrario. Alrededor del ojo de la cerradura se encuentra una corona que gira juntamente con el ojo al mover la cerradura, engranando con este piñón. Se encuentra otro piñón que a su vez engrana con la barra del cerrojo, que es la que realiza el movimiento lineal alternativo, y es en esta parte donde se encuentra el mecanismo piñón-cremallera. Los ferrocarriles. Los ferrocarriles de cremallera son muy usados en zonas montañosas, con grandes pendientes. Disponen de una cremallera situada en el centro de la vía, con los piñones alojados en las locomotoras. Esto les permite trabajar con gradientes elevados, hasta del 50%, y por esta misma razón son mucho más eficientes para frenar en descenso. Por otro lado, tenemos los accionadores. Un ejemplo son las válvulas en tubería de transporte de fluidos, que son accionadas neumáticamente. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el transporte de agua. En este caso, contrario a los expuestos anteriormente, es el movimiento de dos cremalleras controladas por dos pistones lo que permite girar un piñón que controla la apertura o cierre de una válvula. A continuación, se intentará realizar un despiece del mecanismo. Para eso es importantísimo definir las piezas claves. La primera es la cremallera utilizada, que vemos en la parte izquierda, y en su parte derecha vemos una vista frontal. Continuamos con el marco móvil. En este caso es necesario determinar la dimensión del cuadro interno para utilizar el piñón correcto. Los rieles. El riel utilizado para guiar el marco móvil es necesario definir el ajuste del agujero y el largo máximo para impedir que interfiera con la operación. Puede hacerse con perfiles. El ancho L debe tener un ajuste correcto, cercano al ancho del arco móvil. Para el mecanismo se utilizan dos rieles. Piñón o engranaje recto. Para la aplicación se utiliza un engranaje recto. El ancho de cara debe ser cercano al ancho del arco móvil. Se debe tener claro el número de dientes para fabricar la cremallera. En la parte derecha observamos los parámetros utilizados para el diseño de este. Se usó el software Autodesk Inventor. Se debe tener claro el número de dientes y el ancho de cara. Eje unido al engranaje. Es el eje utilizado en el mecanismo de piñón de cremallera. Es necesario utilizar chaveta y chavetero para unirlo al eje. En la parte derecha observamos los parámetros utilizados en el diseño. Se debe anexar el chavetero
y a partir de él se deben diseñar la base para el eje y la conexión al circuito eléctrico. Observamos algunas imágenes de cómo sería el ensamble del mecanismo de piñón cremallera, desde una vista isométrica y en sus diferentes vistas frontales. En este video podemos observar un despiece o un explosionado, como es conocido, del mecanismo. Aquí podemos observar sus diferentes partes y elementos. Por último, encontramos el plano de despiece o el plano de explosionado del mecanismo. Nuestra máquina cuenta con dos mecanismos, aunque básicamente están muy eh, relacionados y en general se consideran como uno, pero de esto debido a que el movimiento de esto depende prácticamente del mecanismo engranaje cremallera, pero también se podría decir que tenemos otro engranaje, otro mecanismo, perdón, de el cual es el que o está conformado por el eje del engranaje a un elemento fijo. Esto es conocido como una revoluta y tiene un grado de libertad, pues solo se debe considerar la rotación. Y ya por la parte de la cremallera, sabemos que la cremallera simplemente es un sistema de engranaje de tal forma que dándole o imprimiendo un movimiento rotacional al engranaje podemos conseguir un movimiento lineal o eh, imprimiendo un movimiento lineal a la cremallera obtenemos un movimiento rotacional. En este caso de la cremallera simple tenemos que solo nos basta con saber una la velocidad angular o la velocidad lineal del, de la cremallera para saber o describir completamente el movimiento. En nuestro caso tenemos pues esto debido a que es un par lineal, es simple, mientras que para nuestro caso que tenemos como una cremallera como tipo recuadro, es un poco diferente debido a que no, o sea, para determinada desplazamiento en en la cremallera vamos a tener alternancia de sentido de sentido de giro de la velocidad angular. Esto lo que nos hace un poco más complejo, teniendo que tener en cuenta tanto la rotación del engranaje como la traslación para poder describir totalmente el movimiento. Es decir, necesitamos 2 grados de libertad para describir nuestro sistema, bueno, en particular este mecanismo. Para los posibles mejoras o ajustes se debe tener muy en cuenta cómo se va a aplicar o el uso que se le va a dar como tal a este mecanismo y dependiendo pues de las condiciones que se requieran, entonces vamos a seleccionar lo que es el engranaje, qué tipo de engranaje necesitamos, también su grosor, su tamaño, si podemos utilizar materiales como plásticos o metálicos, eh, si necesitamos mucha potencia o menor potencia, si hay que lubricarlo o no, o sea, todo como tal va a depender del uso que se va a aplicar como tal este mecanismo. Una de las mejoras que se pueden realizar en este mecanismo piñón cremallera es usando un engranaje helicoidal, ya que pueden transmitir más potencia y velocidad que los engranajes rectos. Son más silenciosos por la inclinación de sus dientes, tienen baja vibración, son más estables, tienen una mayor vida útil, se usan en maquinaria pesada, producen mayor fuerza, son livianos, poseen menos tamaño, tienen mayor precisión, tienen un menor desgaste y evita la adhesión de partículas entre la cremallera y el piñón que puede provocar daños futuros en los dientes.
Aquí vemos en la imagen 2 y 3 algunas de las mejoras que se pueden como tal adicionar a este mecanismo. Algunas desventajas que puede tener eso al usar pues como tal un engranaje helicoidal es que pueden ser complicados de fabricar debido a la inclinación y al menor número de dientes que este va a poseer en comparación pues con los engranajes rectos. Y otra de sus desventajas va a ser su alto costo. Adicionalmente a eso aparece una fuerza axial, por lo cual hay que instalar rodamientos, los cuales deben ser capaces de soportar esas cargas axiales. Para la producción de engranajes es importante que el material de fabricación presente una alta resistencia y un buen comportamiento a la fatiga, ya que deben soportar tanto cargas estáticas como dinámicas. Además, se recomienda un bajo coeficiente de fricción y materiales que sean fácilmente mecanizables. Algunos de los materiales que cumplen estos requisitos son aceros al carbono como IC 1020, IC 3140, IC 4340. Fundición de hierro como la fundición gris, la fundición nodular y la fundición maleable. También el bronce y por último los plásticos como los fenólicos, los policarbonatos, poliamidas, nylon y poliéster. Eh, Como tal, ya se pueden y se están usando los plásticos o los polímeros como tal en los engranajes, no solamente en aquellas máquinas que son pequeñas, sino incluso que son llevadas en la industria, a las máquinas de la industria. Entonces, el uso de los engranajes de plásticos, y si los comparamos con los engranajes metálicos, estos presentan menor peso, menor inercia, una alta velocidad, silenciosos, incluso no requieren lubricación en algunos casos. Estos engranajes también son resistentes a muchos ambientes corrosivos y generalmente tienen un costo mucho menor que a los engranajes metálicos. Estos materiales plásticos se pueden utilizar en maquinarias como para la minería o caja de engranajes de velocidad.